Si encuentras un sobre rojo en tu buzón, quémalo o esta anciana te visitará. George casi nunca se había enfermado. Tenía 30 años y había estado trabajando en una oficina desde los últimos 7. En este empleo tenía jornadas de 8 horas diarias, las cuales en ocasiones le resultaban muy monótonas. Las cosas fueron así hasta que un día cambió todo. En ese entonces, el hombre se despertó con un dolor de estómago masivo. Sin perder el tiempo, se levantó de la cama y se dirigió hasta el baño. Al llegar allí, comenzó a vomitar de una forma violenta. Tras esto, George quedó plasmado ya que era la primera vez que se enfermaba de una forma tan grave. Teniendo en cuenta este escenario, llamó a su trabajo y avisó que no iba a asistir. Luego se dirigió a su dormitorio y se dejó caer en la cama. Cerró los ojos y durmió durante varias horas. Al despertarse, sintió que las náuseas y el dolor de estómago habían desaparecido. Lentamente se levantó de la cama y se dirigió nuevamente al baño. Sin embargo, mientras hacía esto, notó que algo andaba muy mal. Dominado por aquella sensación, el hombre decidió levantar la cabeza. Fue entonces cuando la vio. Al ver por la ventana, pudo notar la presencia de una anciana en la acera. La misma tenía el cabello gris y los dedos largos. Su ropa estaba rasgada y además tenía una capa de un animal muerto cubierto alrededor de sus hombros. En un instante, la extraña mujer se acercó al buzón de la casa de George y colocó un sobre rojo sobre él. De repente, ella levantó la cabeza y miró al hombre directamente. George se echó hacia atrás y se apoyó contra la pared. Luego contó hasta 5 y se acercó a la ventana. En ese momento pudo ver que la anciana ya se había ido. Tras comprobar eso, llegó a pensar que estaba más enfermo de lo que había pensado anteriormente, por lo que rápidamente se apresuró a volver a la cama. Al día siguiente se sintió mejor, por lo que tomó la determinación de volver a su trabajo. Luego de que la jornada terminara, caminó rumbo a su hogar. Cuando llegó a su calle, notó la presencia de varios coches policiales. En ese mismo instante, un oficial lo detuvo para hablarle. «Señor, necesito hacerle algunas preguntas sobre la familia Chávez». George frunció el ceño, pues sabía que no podía ser nada bueno. Aún así, decidió contestar: «Está bien, oficial». Luego de responder algunas preguntas, George le dio su número al agente y antes de irse le preguntó el porqué de aquella interrogación. «Oiga, ¿por qué fueron esas preguntas?» «Señor, todos los miembros de la familia Chávez fueron encontrados sin vida». La boca del hombre se abrió por el shock, ya que era la primera vez que ocurría algo así en su vecindario. A partir de allí y por el resto del día, pensó en la noticia que había recibido. Cuando estuvo a punto de irse a dormir, se acordó de la anciana del sobre rojo. En ese instante, George sacudió la cabeza y se dijo a sí mismo que no había forma en que aquella mujer estuviera conectada al asesinato. Al día siguiente se fue a trabajar con normalidad y trató de olvidarse de todo lo que había pasado. Al volver a su casa, la curiosidad le ganó y decidió revisar su buzón. Al hacerlo, se dio cuenta de que aquel sobre rojo continuaba allí. Rápidamente lo tomó y lo llevó a su casa con la intención de quemarlo. Después de dejarlo sobre la mesa, se dirigió a la cocina para tomar un fósforo. A pesar de que buscó por todos los cajones, no pudo encontrar ni una sola cerilla, lo que le provocó un sentimiento de desesperación. Al mismo tiempo, pudo escuchar algunos pasos detrás de él. Cuando se volteó, su cuerpo se llenó de un miedo enorme. Frente a él se encontraba aquella anciana de ropa rasgada, la cual sonrió de manera grotesca mientras sostenía el sobre rojo en su mano. Tomar una simple píldora lo llevó a tener una visión demasiado escalofriante. Se llama tetraprasanmina. Eso era lo que me había dicho Ron, mi distribuidor preferido. Según él, esta droga podía estimularte lo suficiente como para ayudarte a estudiar. Puede que suene algo absurdo, pero en aquel momento tenía severos problemas de concentración. A causa de esto, acudí a mi amigo para que me diera una pequeña dosis de aquel medicamento. Una vez que lo obtuve, decidí tomar una de las píldoras. A los pocos segundos de haberlo hecho, comencé a sentir los primeros efectos. Al principio pude notar que los colores de mi habitación se habían vuelto increíblemente vívidos. A su vez, comencé a recordar las cosas del pasado que me había olvidado durante años. Por último, sentí que mis pensamientos se habían alineado. En ese momento tomé un libro y probé mi concentración. Tal y como había dicho Ron, mi capacidad de enfoque mejoró exponencialmente.
Una vez que estuve seguro de esto, empecé a estudiar para mi examen de filosofía. En ese momento me sentía eufórico ya que sabía que las cosas serían más fáciles. Sin embargo, estaba a medio camino de una lectura rápida cuando me desmayé por primera vez. En el momento en el que desperté, me di cuenta de que eran las 8 de la noche. Estaba preocupado, pero me convencí que solo me había quedado dormido, por lo que decidí continuar la lectura. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, noté algunas pequeñas grietas en mi visión. Las mismas hacían parecer como si mis ojos se fueran a romper. Aunque traté de ignorarlas, las grietas comenzaron a crecer y luego de unos pocos segundos, mis ojos se llenaron de segmentos, los cuales tapaban gran parte de mi vista. Con mucha preocupación decidí levantarme lentamente de mi silla. Luego caminé hasta el baño mientras me aseguraba de no tropezar. Al llegar me dirigí al lavabo y me enjuagué. Una vez que terminé de lavar mis ojos empecé a temblar violentamente. Al mismo tiempo mi mente fue invadida por recuerdos tan vívidos que incluso me llevaron al instante de mi nacimiento. De alguna manera recordé todo lo que los médicos le habían dicho a mi madre luego de darme a luz. Repentinamente, ese recuerdo se cortó y mi mente fue transportada a una visión. Allí pude ver que estaba en un campo de hierbas junto a Ron y otras personas que no conocía. Para hacer las cosas más extrañas, aquellos individuos se encontraban balanceando la cabeza, mientras hablaban en un idioma que nunca había escuchado en mi vida. Luego de unos minutos, pude escuchar el sonido de un cuerno. Una gigantesca criatura negra se había levantado del suelo. Tenía 9 cabezas como la hidra griega, y cada una estaban cubiertas de dientes y cuernos. Aquel monstruo también poseía cientos de ojos color rojo como la sangre, aunque yo no podía dejar de ver y asustarme por su cuerpo. Él mismo tenía la piel y la carne completamente quemada. Por todo esto, todos decidimos escapar de aquel lugar. Sin embargo, fue en vano, ya que la criatura era impresionantemente rápida. Una a una, las personas de aquel campo fueron atrapadas y devoradas por ella. En un momento, me di cuenta de que solo quedaban 4 sobrevivientes, entre los cuales estábamos Ron y yo. Sin perder más tiempo, decidimos escapar hacia el horizonte, pero en el momento en el que lo hicimos, ocurrió algo que me descolocó. A medida que avanzábamos, fuimos retrocediendo nuestra edad hasta volver a la etapa fetal y ocupar nuestro lugar en el útero de nuestras madres. Inmediatamente después de eso, la visión acabó. Fue en ese instante que supe que aquello no había sido una simple alucinación. En lugar de eso, me di cuenta de que la tetramfetamina me había abierto la mente, dándome una visión de lo que ocurre con las personas antes de la concepción. También sé que esa cosa está esperando a los que escaparon, ya que no podemos escondernos en esta realidad para siempre. Esa criatura sabe que eventualmente nos atrapará a todos.